Amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Damos gloria a Dios, hermanos, por su presencia del Señor en medio de nosotros. Podemos sentir su presencia en la alabanza. Él está aquí con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10. Vamos a empezar a dar inicio al estudio de hoy. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10. Podemos glorificar el nombre de Dios, decir amén cuando lo tengamos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si no está en pantalla, nuestros hermanos lo publicarán ahí en la pantalla. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, de su Santo Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Lo volvemos a leer, dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vamos a inclinar, hermanos, nuestros rostros. Vamos a pedir que su Santo Espíritu siga hablando en nuestros corazones, que sea Él el que nos hable, el que nos confronte, el que nos limpie, pero sobre todo que no se aparte de nosotros. Amén, hermanos. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Sabes que no somos nada, como dice tu palabra, Señor, en el libro de Deuteronomio, Señor, sino que de lo vil y menospreciado, Señor, de lo último, Señor, nos escogiste, Padre. Y aquí estamos, Señor. Por eso venimos ante ti en humildad, pidiéndote, Señor, que hoy tú nos hables, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, pueda impactarnos, Señor, para vivir como tú quieres, Señor. De verdad, Señor, a lo mejor mis hermanos, Señor, y yo tenemos la intención de buscarte con sinceridad. Límpianos, Señor. Queremos ser transformados, Señor. Ten misericordia, Padre. Y todo espíritu, Señor, del maligno, Señor, toda suciedad que quiera manifestarse aquí, Señor, sea atada por tu Santo Espíritu, Señor. Que nadie, Señor, se pierda la bendición. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Yo le he titulado esta predicación: la murmuración, un pecado muy natural. Y yo iniciaba, hermanos, con este versículo de 1 Corintios 10, versículo 10, dando alusión. Este pasaje nos está hablando de cuando el pueblo de Dios, en la rebelión de Coré, estamos hablando cuando Dios saca a su pueblo de Israel en Egipto, ellos murmuran contra Moisés. Y ellos murmuran contra Moisés, y entonces aquí nos dice la palabra que perecieron por el destructor. Entonces, ¿por qué le puse en el título un pecado muy natural? Porque este pecado, hermanos, es un pecado que, valga la redundancia, pareciera que no es pecado. ¿Cómo se da en las iglesias evangélicas? Es algo muy desagradable, pero nos damos cuenta que a Dios nunca le ha agradado. Y nos damos cuenta que este pecado no solamente es de ahorita, sino desde el principio, desde que el Señor inicia con su pueblo, la murmuración siempre ha existido, hermanos. Entonces, hermanos, quiero que me acompañen para leer a Números capítulo 16, para que podamos ver un poquito, un resumen muy pequeño, breve, de lo que pasó en ese entonces con Coré, que era del pueblo que Dios había sacado de Egipto. Eran parte de su pueblo, pero ellos murmuraron. Ellos hicieron lo incorrecto delante de Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, Números 16, hermanos, y el encabezado nos dice la rebelión de Coré. Si no lo tenemos, hermanos, no se preocupen. Dice el Señor que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces dice la palabra de Dios así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque por toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Entonces ellos aquí pensamos a ver que hay una rebelión, empiezan a hablar mal. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis y vamos a ver qué es la murmuración, qué significa
la palabra murmurar, para que podamos ir entendiendo por qué es delicado, por qué es grave, por qué a Dios no le agrada, y por qué decía en 1 Corintios capítulo 10 que no murmuráramos para que no nos consumiera como les pasó a ellos, que los mató el destructor. Entonces nos damos cuenta que es algo grave, porque Dios mató a esta gente. Entonces nos damos cuenta que es una advertencia de parte de Dios, que es para nosotros, pero obviamente lo que Dios quiere es bendecirnos, pero nos está mostrando qué les pasó a estos hombres. Entonces, la murmuración, hermanos, es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestar. Eso es lo que significa la murmuración. Entonces ya nos podemos dar cuenta que sí, a todos, obviamente, cuando ya escuchamos esta definición, nos damos cuenta que a nadie nos gusta que hable mal de nosotros, ¿verdad? Yo creo que a nadie. A todos nos ha pasado alguna vez que han hablado mal de nosotros y la verdad nos afecta, ¿no? Nos hace daño, ¿no? Porque obviamente la murmuración siempre es atrás de la persona. No se le dice de frente, se le dice por atrás, y además es ¿para qué? Para hacer daño. En la murmuración hay dos facetas. Una puede ser que la murmuración es una calumnia, o sea, que es una mentira, se está generando una mentira para desacreditar a alguien, o que también puede ser una verdad. Pero obviamente a Dios, aunque sea mentira o sea verdad, a Dios aborrece la murmuración. O sea, a Él no le gusta que se hable mal de nadie, porque la murmuración no beneficia nada. O sea, no beneficia nada, no ayuda en nada. Y vamos a ver, entonces, ya viendo la definición de la murmuración, vamos a ver qué aconteció con estos hombres. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 4, número 16, ¿estamos, hermanos? Dice la palabra de Dios: cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. O sea, aquí vemos la actitud de un hijo de Dios, que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a, vamos a empezar a ver cómo los que son de Dios van a actuar de otra manera. No, en este caso Moisés no se puso a pelear, no se puso a debatir, sino dice que se postró sobre su rostro. Entonces aquí empezamos a ver una actitud de ¿qué? De humildad. Entonces aquí vamos viendo cómo es un hijo de Dios y vamos viendo cómo actúan los murmuradores. Y entonces dice en el versículo 5: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Entonces aquí vemos que el Señor a Coré, a estos hombres que se habían rebelado, que se querían sublevar a la autoridad que Dios le había dado a Moisés, nos damos cuenta que ellos tenían un cargo dentro del pueblo de Dios, eran levitas, pero estos hombres no habían tenido un corazón recto delante de Dios, sino que ¿qué? Habían caído ¿qué? En soberbia. Entonces aquí empezamos a ver varias facetas de lo que muchas veces pasa en las iglesias, que nos ha pasado a nosotros, porque nos puede pasar. O sea, esto nos puede pasar a cualquiera. Y yo creo, hermano, humildemente, yo creo que a todos nos ha pasado. O sea, ser una mentira, decir: no, hermano, yo nunca. Sería una mentira, hermano. Todos hemos murmurado alguna vez. Pero aquí nos damos cuenta que empezamos a ver que en el corazón de estos hombres había altivez, había soberbia, había uno de aquí yo mando, aquí yo soy el que... Y entonces eso los llevó a ¿qué? A hablar mal. Y entonces nos dice la palabra de Dios, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero dice la palabra de Dios que la tierra se abrió y los consumió. Dijo: Señor, quítense delante de esa congregación porque los voy a consumir. Y así pasó. Dice que cuando se apartaron, esos 250 hombres, abrió la tierra y se los tragó. Y fueron muertos, descendieron vivos al Seol. Entonces aquí empezamos a ver que este pecado es algo grave, es algo que a Dios no le agrada, es algo que verdaderamente es malo. ¿Por qué? Porque estos hombres hablaron mal de Moisés, hablaron mentira. En este caso no estaban hablando verdad, estaban hablando ¿qué? Mentira. Entonces por eso es que Dios los consume, porque estaban hablando mal de Moisés. Y después estos hombres mentirosos dicen que por qué Moisés se habían sublevado y los controlaban cuando Moisés no había hecho eso. Dios ¿qué? Había puesto a Moisés. Entonces estaban hablando mal de Moisés y estaban hablando mal de Dios. Entonces
eso fue lo que pasó por este pecado de la murmuración. Entonces, hermanos, ahora acompáñenme, hermanos, a Números capítulo 12 para que veamos otro ejemplo de otros personajes que también murmuraron. En Números 12, hermanos, por favor. Es unos capítulos atrás, hermanos, no está difícil. Y si no, nuestros hermanos nos lo proyectan ahí en la pared, hermanos. Y dice la palabra de Dios así, dice el encabezado: María y Aarón murmuran contra Moisés. Entonces dice aquí, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aquí en el contexto nos damos cuenta que la esposa de Moisés, Séfora, ya había muerto. Pero entonces Moisés vuelve a tomar otra mujer, dice que es cusita. Lo que entendemos viendo en la historia es que los cusitas eran mujeres etíopes, mujeres negritas, ¿no? Pero desde aquí empezamos a notar algo. Dice la palabra de Dios que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. Entonces vemos el encabezado que dice que murmuran, y entonces aquí nos damos cuenta que murmuran por algo que pues ni tenía sentido. O sea, con todo respeto, ¿no? ¿Qué le importaba a María y a Aarón que Moisés hubiera agarrado a una mujer cusita? Pues no es de su incumbencia. Entonces de aquí nos empezamos a dar cuenta que el contexto por el cual ellos murmuran contra Moisés pues era algo totalmente sin sentido, ilógico, que no les involucraba, pero ellos tenían un corazón incorrecto. Entonces vamos a ver lo que dice en el versículo 2, por qué es que ellos actúan de esta manera. Y dice el versículo 2, y dijeron solamente por Moisés ¿ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Entonces aquí ya vemos qué pasó con el corazón de María y de Aarón. Volvemos a ver lo mismo que altivez, había soberbia, había un corazón engreído, un corazón de yo sé más, yo soy yo esto. Y sí es cierto, obviamente Dios había hablado por María, Dios había usado a Aarón, pero ¿qué pasó? Sus corazones empezaron ¿a qué? A inflarse. Entonces eso los llevó a murmurar, a tomarse la postura ¿de qué? De juez. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que estas actitudes no deben de estar en nuestros corazones, y si empezamos a ver esas actitudes hay que desecharlas, hay que sacarlas, hermanos, porque vemos lo que le pasó a Coré y a su séquito. ¿Qué? ¿El Señor qué? Los destruyó. Y obviamente el Señor, como nos ama, no quiere que eso nos acontezca, pero es necesario que atendamos la palabra de Dios y que veamos que este pecado tiene que empezar a salir de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, va a haber grandes consecuencias. Dios no quiere eso. Por eso es que Dios nos habla. No sintamos miedo, no sintamos como que, ay, es que, qué terror. No. Obviamente Dios nos está mostrando esto porque Él no quiere que esto nos acontezca. Además, como hace rato lo comentábamos, la murmuración no nos ayuda en nada, hermanos. O sea, la murmuración causa división, causa problemas en la persona que es herida, en las personas que escuchan. ¿Por qué? Porque es algo malo. Muchas veces hablan mentiras, hay muchas veces que la mentira, como decimos en México coloquialmente, que le echamos crema ¿a qué? A los tacos. O sea, muchas veces a la mentira se le agrega más. Y después el otro hermano escucha y le agrega un poquito más, y entonces se va volviendo ¿qué? Algo horrible. Entonces la murmuración no nos ayuda, hermanos. Entonces vamos a ver aquí qué actitud toma Dios. En este caso María y Aarón eran sus siervos, y vamos a ver qué actitud toma Dios y qué actitud toma Moisés. Y aquí vamos a empezar a ver, hermanos, cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar cuando a nosotros nos suceda, porque muchas veces, hermanos, vamos a ser ofendidos, muchas veces van a murmurar, pero cómo nosotros debemos actuar, y también cómo nosotros no debemos ser y cómo nosotros debemos ser. Y aquí vamos a ver en el contexto. Y dice la palabra de Dios, pues vamos a leer el 2, dice lo que dijo María y Aarón, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros. Aquí notamos la altivez de María y Aarón, pero dice lo que sigue, dice: ¿y lo oyó qué? Jehová. Entonces aquí, esta parte es una parte muy importante. Aquí nos está mostrando Dios que Dios siempre nos está escuchando, hermanos. O sea, a lo mejor aquí nosotros yo mismo puedo aparentar algo, pero ¿saben qué? Dios nos estaba escuchando a todos diario. O sea, no crean que a Dios lo engañamos, Él nos conoce. Él sabe si verdaderamente estamos refrenando nuestra lengua o si estamos hablando mal. Y no solamente de la iglesia, a lo mejor en tu casa estás hablando mal de otros. Entonces,
el Señor, ¿qué? Nos oye. Entonces algo que nos debe de quedar muy claro, hermanos, el Señor siempre nos está viendo, siempre nos está oyendo, y en este caso no fue la excepción. El Señor oyó a María y a Aarón. Y entonces vamos a ver en el 3 cuál es la actitud que toma Moisés. Y dice la palabra de Dios: y aquel varón Moisés era muy manso. Aquí nos está mostrando que el carácter de Moisés era un carácter apacible, un carácter humilde. Y entonces, ¿por qué nos los va a decir? Porque más adelante vamos a ver la actitud de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. O sea, Moisés era diferente. Moisés era un hijo de Dios. Moisés había sido transformado. Moisés tenía un carácter apacible, humilde, benigno. Y entonces vamos a ver lo que dice el 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces aquí el Señor nos va a dejar ver algo muy hermoso, que ahorita lo vamos a comparar con lo que dice Mateo capítulo 18. ¿Qué pasó? El Señor se da cuenta de la murmuración, pero el Señor no extendió el problema a todos, sino que dijo: salid nada más ustedes 3, María, Aarón y Moisés, vengan para acá, voy a hablar con ustedes. Entonces empezamos a ver cómo es Dios, cómo debemos de ser nosotros. ¿Qué actitud tomó? Lo separó. No agarró y expandió el problema por todos para que todos se enteraran, no. Agarró y lo separó. Entonces, para eso, hermano, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 18, hermanos, versículo 15, para que veamos que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. El Señor siempre ha sido el mismo. El Señor nunca ha cambiado, y vamos a poder ver que lo que dice el Señor y lo que hizo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, está reflejado también en el Nuevo Pacto, en las Nuevas Escrituras. Entonces dice la palabra en Mateo capítulo 18, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Si no lo tenemos, hermanos, no se preocupen, aquí en la pantalla nuestros hermanos lo van a poner. Dice la palabra de Dios así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces aquí vemos eso que lo dice nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Padre, en ese momento era el Padre, toma la misma actitud que hace, lo separa. O sea, ¿cómo se evita la murmuración, hermanos? Cuando haya un problema, hermanos, hay que ir con la persona, hermanos. O sea, no hay que generar entre nosotros: es que, hermano, ¿qué te crees? No. El corazón recto va siempre, ¿qué? A ver, ven para acá, vamos a platicar. Vamos a ver, ir a esta situación, pero no lo comenta con los hermanos, porque si no, entonces estamos murmurando, hermanos, y hay que desechar eso. Vemos que el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el mismo. El Señor, ¿qué hace? Lo separa y platica con María y Aarón. Y aquí el Señor Jesucristo nos vuelve a decir lo mismo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, hermanos, aquí empezamos a ver lo que es la actitud de Cristo, la rectitud del Señor. Siempre que tengamos un problema, hermanos, no murmuremos. Vayamos con el hermano y ¿qué? Y platiquemos con él. Ya basta, hermanos, tenemos que avanzar, tenemos que empezar a crecer, tenemos que estar como Cristo quiere que estemos, hermanos, porque si no, podemos ser alcanzados por el destructor. Y Dios no quiere eso. Por eso es que Dios nos habla. A mí me habla, hermanos, también. No crean que esta palabra es para ustedes, también es para mí, hermanos. Yo también la tengo que vivir. Pero el Señor quiere que dejemos de murmurar. Que ya basta, hermanos, de que, oye, esa hermana es que es hermano y el otro. No. Eso no le agrada a Dios. El Señor lo que quiere es que nos hablemos, ¿qué? Con amor, hermanos. Cada quien con su hermano, dice la palabra de Dios. Si tu hermano, ¿qué? Peca contra ti, ¿qué? Repréndele, ¿qué? Tú y él, ¿qué? Solos. Entonces, hermanos, ya Dios nos empieza a dar la claridad. Hay que evitar esos problemas, hermanos. Hay que hablarlos. Si eso es una realidad, problemas siempre van a haber. Es ineludible. ¿Por qué? Porque no todos están en el mismo crecimiento. Hay hermanos maduros, hay hermanos ancianos, hay hermanos niños, hay hermanos jóvenes. ¿Pero qué? Pero la palabra de Dios nos insta a que siempre arreglemos con amor las cosas. Entonces, vamos a regresar, hermanos, otra vez a Números 16. Para que sigamos viendo cuál fue la actitud de Dios y cuál fue la actitud de Moisés. Y vamos a ver lo que le aconteció a María y Aarón por haber murmurado de Moisés. Entonces, vamos viendo, hermanos, por favor, en Números capítulo 12. Nos habíamos quedado... Ok.
Números 12, versículo 4, dice la palabra de Dios así: luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo. Entonces ya entendimos, hermanos, que siempre que hay un problema hay que solucionarlo. Ese dicho que tenemos nosotros como mexicanos, que la ropa sucia, ¿qué? Se lava en casa, ¿verdad? Todos no sabemos eso. La ropa sucia, ¿qué? Se lava en casa. Hay que arreglar nuestros problemas, hermanos, pero cada quien no tiene que enterarse de menganita, perenganito, no. El hermano con el hermano, no tienen por qué estarse enterando toda la iglesia del problema que hubo con un hermano. Cada quien tiene que arreglar sus problemas, hermanos, porque así lo hizo el Padre. Separó a Aarón y a María y los llevó aparte. Entonces, después de que los lleva aparte, dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y el Señor les dijo: oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y entonces aquí es donde Dios lo reprende: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Entonces aquí, hermanos, nos damos cuenta que el Señor sí se molesta, hermanos. O sea, a lo mejor nosotros se nos hace muy fácil, o se nos ha hecho, ¿verdad? Porque digo, me incluyo también, hermanos. Se nos hace fácil hablar, pero Dios dice que ¿qué? Que se encendió en ira. Entonces aquí empezamos a ver que es algo delicado, hermanos. No, la murmuración no es cualquier cosa. Entonces aquí el Señor nos está llevando ¿a qué? A refrenar nuestra lengua, a que nuestra lengua empiece ¿a qué? A ser dominada. ¿Por qué? Porque el Señor se puede encender en ira. Entonces, a pesar de que María y Aarón eran siervos de Dios, vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces vemos las consecuencias, hermanos, de la murmuración. Entonces, otra cosa, hermanos, que nos debe de quedar muy claro, hermanos, es que puede ser, hermanos, que a lo mejor muchos de los que estamos aquí ha habido ignorancia en nosotros y Dios no la pasa. ¿Por qué? Porque no sabemos todos. Yo también, hermanos, en humildad, yo ignoro muchas cosas. Sería un mentiroso que yo les dijera: no, hermanos, yo entiendo todos los misterios. No, hermanos, la verdad no es cierto. Muchas cosas también, a lo mejor vienen los hermanos y me dicen: hermano, esto, tienes razón, hermano, no lo había visto. Gracias, hermano. O sea, debe de haber en nosotros esa humildad, porque todos somos hombres. Pero aquí lo que nos está mostrando el Señor es que hay disciplina, hermanos. O sea, cuando alguien murmura, el Señor va a disciplinar, y eso es algo que nos tiene que quedar claro en nuestro corazón. Si nosotros queremos ser bendecidos, debemos de guardar nuestra lengua. Y si no entendemos, hermanos, entonces ¿qué va a venir? Va a venir disciplina. Va a venir disciplina, va a venir castigo. Y en casos muy extremos, como el caso de Coré, el Señor los va a desaparecer. Entonces Dios no quiere eso, hermanos. O sea, no se vayan con esa impresión de que Dios está como con el hacha para volarnos la cabeza. Ese no es Dios, hermanos. Pero obviamente, hermanos, si nosotros persistimos en pecar, en hacer lo desagradable delante de Dios, puede acontecer. Entonces, hermanos, no debe de haber en nosotros corazón incrédulo para hacer lo malo, sino al contrario, estamos escuchando la palabra, tomarla. Dice la palabra de Dios, le digo a sus discípulos en el libro de San Juan: ya vosotros habéis sido lavados por la palabra que yo les he hablado, habéis sido limpiados. Entonces la palabra, hermano, nos tiene que limpiar. No es para hacernos sentir mal, sino para tomarla, ponerla por obra, y que esa palabra ¿qué? Nos limpie, hermanos. Entonces estemos preparados para cuando el Señor venga por nosotros. Amén, hermanos. Entonces, esto fue lo que pasó, dice: y la nube se apartó del tabernáculo, estamos en el versículo 10, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces vemos la consecuencia, hermanos, del pecado de la murmuración. Dios castigó ese pecado. No se nos olvide, si nosotros queremos seguir en esa actitud, van a venir consecuencias a nuestra vida. Entonces no nos es bueno ni nos es recomendable seguir en esa actitud. Ya vimos hace ratito que si tenemos algún problema, vayamos con el hermano, vayamos en humildad y solucionemos esa actitud. Más adelante vamos a ir viendo qué va a pasar con hermanos que no quieran tomar esa actitud, porque en la palabra está todo. El Señor nos da todas las herramientas para que podamos estar en rectitud y en santidad. Entonces vamos a ver qué pasó en el 11. Dice la palabra de Dios: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces aquí vemos
una actitud. ¿Qué pasó? Aquí vemos la diferencia contra Coré y la actitud de Aarón. Vemos que hay una gran diferencia aquí. Aarón, ¿qué? Se arrepiente de su pecado. Reconoce que dice que ¿qué? Que actuó ¿qué? Locamente. Reconoce que no había entendido, pero pecó. Entonces aquí vemos una actitud de ¿qué? De arrepentimiento. Eso es lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros, hermanos. Si nosotros ahorita nos analizamos y vemos que nuestro examen no pasa con 10, pues hay que arrepentirnos, hermanos. El Señor nos está esperando y que ¿saben qué? Nos va a perdonar. Y vamos a ver adelante qué es lo que pasó. Y dice la palabra de Dios, dice lo que sigue diciendo Aarón en el 12, dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. O sea, él veía la lepra y sabía que esa lepra la iba a consumir, sabía que esa lepra la iba a matar. Y entonces vamos a ver ahora cuál es la actitud que debemos de tomar nosotros, hermanos, si alguna vez murmuran en contra de nosotros. Y dice la palabra de Dios en el 13: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Entonces aquí podemos ver, hermanos, la actitud que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Lo que leíamos hace rato: si tu hermano hubiere pecado contra ti, ¿qué? Ve tú y él estando solos y repréndele. No tiene por qué enterarse otra persona, porque si no estás murmurando. Y vemos aquí la actitud de Moisés. ¿Qué hizo, hermanos? ¿A poco fue y de volada fue a murmurar? ¿Qué dice que hizo? Oró. Entonces vemos que la palabra de Dios es hermosa. Y vamos, para eso quiero que me acompañen, hermanos, para Mateo 5:38, para que vean que la palabra de Dios siempre ha sido la misma. ¿Qué hizo Moisés? Oró por María, a pesar de que le había fallado, que había pecado en contra de él. Aquí vemos que Moisés no estaba amargado, aquí vemos que Moisés no estaba iracundo, no vemos que estaba lleno de ira. Vemos que tenía un corazón, ¿qué? Como decía la palabra de Dios, un corazón, ¿qué? Manso, un corazón limpio, un corazón humilde. Y entonces vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:38, cómo es que debe de estar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 38. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso Dios se los había dicho en el antiguo pacto a su pueblo. Pero ahora dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo, no resistas al que es malo, al malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso fue lo que hizo Moisés, hermanos. Moisés puso la mejilla y se puso a orar por sus hermanos. No se quedó enojado, no se quedó iracundo, no se quedó con amargura, sino que se puso a orar. Entonces vamos a ver, acompáñenme lo que dice ahí en el 44, 5:44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces aquí vemos la actitud de Moisés, hermanos, un corazón ¿qué? De oración, un corazón que no dijo: no, Señor, no, Señor, no lo consumas. No dijo así: qué bueno, el Señor ahorita los va a consumir como consumió a Coré. No, hermanos, sino dijo: Señor, ayúdala a mi hermana. Entonces ese es el corazón que debe de haber en nosotros, hermanos. O sea, vemos el remedio para la murmuración, un corazón ¿qué? Un corazón que ora, un corazón que ha entendido que el enemigo es el diablo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10, que no tenemos lucha contra carne y sangre, hermanos, sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Entonces, la palabra de Dios siempre nos ha hablado, hermanos, pero muchas veces a lo mejor no lo tomamos en cuenta. Muchas veces estamos pleiteando entre nosotros, unos con otros, problemas, murmuraciones. Y la palabra de Dios ya nos dijo: la lucha no es contra ustedes, ¿es contra quién? Contra el maligno, contra sus séquitos, contra sus dominios, contra sus príncipes, sus gobernadores de las tinieblas. Con ellos son los que tenemos que luchar. Y en este caso lo que hizo Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se puso a orar. Cuando nosotros oramos, ¿contra quién estamos luchando, hermanos? Exactamente, estamos luchando en contra de Satanás. No es una lucha física, sino una lucha espiritual. Nos ponemos de rodillas y nos ponemos a orar: Señor, ten misericordia, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Y entonces estamos luchando en contra de Satanás. Y vemos que eso es lo que hizo Moisés. ¿Moisés qué? Se puso ¿qué? A orar.
por su hermana María. Volvamos a regresar, hermanos, a Números capítulo 16, para que sigamos viendo en qué termina esta historia y que podamos seguir viendo entonces cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar. Pero Números 12, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, Números 12:12, Números 12:13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Vemos el corazón perdonador de Moisés, ese corazón hermoso, lleno de misericordia, y vamos a ver lo que pasa en el 14. Responde Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Entonces aquí el Señor vuelve a mostrar que lo que hizo María fue algo muy grave. O sea, el Señor aquí no quita el énfasis. La murmuración es algo grave. Entonces el Señor aquí dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Entonces aquí vemos, hermanos, que el Señor la perdona. Pero, ¿por qué la perdona? Porque hubo arrepentimiento de parte de Aarón. Y entonces en ese tiempo vemos que el Señor dice el Señor en su palabra en el libro de Proverbios capítulo 3, que Dios, ¿qué? Al que ama, ¿qué? Castiga. Entonces vemos que el Señor metió en disciplina a María, hermanos. Entonces, eso que el Señor hoy nos permite escuchar es para que nosotros no caigamos en eso, hermanos. O sea, no es necesario que seamos disciplinados, sino al contrario, ahorita que estamos oyendo podemos tomar la decisión de decir, amén, Señor. Voy a empezar a tomar esa actitud, como tú dices, Señor, voy a empezar a amar a mi prójimo y no voy a murmurar, sino al contrario, voy a orar por ellos. Entonces, esa es la actitud, hermano. Vemos el contraste de los murmuradores, vemos el contraste de los hijos de Dios, cómo deben de reaccionar a la murmuración con amor, con misericordia. ¿Y qué pasa? No vuelven a murmurar, ¿verdad? Sino que van y oran. Entonces estamos viendo cómo debe de ser, hermanos, nuestra actitud, nuestro corazón para con Dios, para que esto sea borrado, hermanos, de esta congregación y de todas las congregaciones, hermanos, porque en todas las congregaciones pasa, no crean que nada más pasa aquí, en todos lados sucede eso, hermanos. Pero obviamente, hermanos, nosotros no queremos ser destruidos por el destructor, nosotros queremos ser bendecidos. ¿Amén, hermanos? Entonces, vamos, hermano, quiero que me acompañen, hermanos, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quiero que me acompañen, hermanos, en 1 Corintios capítulo 5, capítulo 5, versículo 1. Aquí vamos a empezar a ver, hermanos, cómo debe de ser la actitud del corazón para que se erradique totalmente la murmuración de nuestras vidas, hermanos. Entonces, acompañen, hermanos, 1 Corintios capítulo 5. Vamos a ver cómo es que muchas veces, hermanos, va a haber problemas en la iglesia, va a haber actitudes, va a haber cosas que no son lícitas, pero el Señor ha dejado en su palabra establecido cómo debemos actuar, qué debemos de hacer, qué es lo conveniente. ¿Para qué, hermanos? Para que el reino de Dios crezca, hermanos. No para que el reino de Dios se destruya, porque la murmuración, hermanos, lo que ocasiona es división. La murmuración ocasiona daños en el corazón, puede ocasionar amargura, puede ocasionar odio. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la murmuración no proviene de Dios, porque empezamos viendo todos los problemas que pueden causar. A todos, yo creo, hermanos, a mí me llegó a pasar en la escuela, hermanos, que alguna vez, no sé si les llegó a pasar que se pasaba chisme en el salón, ¿no? Este hizo tal cosa, ya no le hables. Y nomás escuchabas eso y ya no le hablabas. Y todo el salón, yo me acuerdo, hermanos, que le hacíamos la ley del hielo y el que había hecho quedaba en la orilla. Y después ya luego platicando te dabas cuenta que no era cierto lo que se había dicho. Y después decían, no, pues perdóname, es que me dijeron. Y entonces empezamos a ver, hermanos, que así la murmuración siempre va a causar daño. Causa daño al que lo escucha, causa daño a la persona de la que se habla. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay mucho daño. Y obviamente en lo espiritual, hermanos, pues es más. Porque el reino de Dios es blasfemado. El reino de Dios es vituperado. Y por eso muchas veces las personas no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, si según aquí en la iglesia se hace lo mismo, pues mejor me voy al mundo. Si en el mundo lo mismo, pues mejor me voy al mundo. Si según aquí los hermanos, que son hermanos, dicen que son de Dios y lo hacen, pues ¿para qué vengo aquí mejor? Entonces, hermanos, no debe de ser así. Sino al contrario, hermanos. La gente cuando venga, la gente de afuera, los hermanos deben de ver amor, deben de ver misericordia como Moisés, deben de haber espíritu de oración en nosotros. ¿Para qué? Para que la gente diga, es aquí
Oye, de verdad sí es diferente. Yo quiero estar con esos hombres. Mira, esa hermana es una hija de Dios. A mí me impacta. Y entonces hemos escuchado también, hermanos. También para gloria de Dios hemos escuchado hermanos que hablan bien de algunos hermanos. Oye, es que este hermano me bendijo, este hermano es diferente. ¿Y eso qué? Glorifica a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando hay murmuración? También el reino, ¿qué? Se divide. Y entonces empieza a entrar Satanás y empieza a meter odio, resentimiento y empieza a haber, ¿qué? Fracturas, hermanos. Entonces Dios no quiere eso. Entonces nos damos cuenta, hermano, que tiene que erradicarse, hermanos. Dios quiere que este pecado sea erradicado de nuestros corazones. Y sí podemos, hermanos, es una decisión. Acuérdense que el cristianismo es una decisión, un sentimiento. O sea, a Cristo se le sigue, ¿por qué? Por convicción. Por sentimientos no, hermano. Eso no quiere decir, volvemos a repetir, puede pasar, hermano, que algún día nos va a acontecer algo así. Obviamente nos va a doler, porque somos carne. Pero nuestro corazón tiene que tomar la decisión. ¿La decisión de qué? De amar, de perdonar. Yo les comento que escuché a un hermano que dijo así, que ese hermano había decidido, él tenía una iglesia y él decía que había decidido, porque obviamente la iglesia, como ustedes lo saben, como ahorita estamos leyendo, como se está compartiendo en la iglesia, hay muchos problemas, hay muchas desavenencias, muchas cosas que no tendrán que pasar, suceden. Pero este hermano dijo esto: yo he tomado la decisión de no amargarme. Entonces, cuando uno lo escucha, dice, sí, es cierto. Es una decisión, porque de verdad si nos dejamos guiar por sentimientos, la verdad todos nos amargamos, hermano. Porque muchas veces en vez de sernos de bendición, nomás estamos como dice, una vez escuché, lo decía mi padre, parecemos como gallinas en el gallinero. Se cae una gallina y ¿qué hacen todas las gallinas? Pues entre todos la pisotean. Y de verdad así pasa, hermanos. Así pasa entre las gallinitas. Se cae una gallinita, un pollito, se cae, ya no se puede levantar. ¿Y qué hacen las gallinas? La terminan de matar. No la ayudan, la pisotean hasta que, ¿qué? Ya te das cuenta porque el pollo o la gallina está toda aplastada. Pero obviamente ellos son animales irracionales que no tienen comprensión, pero nosotros no, hermanos. Nosotros tenemos un coeficiente, tenemos una razón y podemos actuar conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Entonces debemos de tomar esa actitud. Entonces vamos a leer, hermanos, Primera de Corintios, hermano, capítulo 5, y vamos aquí, el apóstol San Pablo va a juzgar un caso que sucedió en la iglesia de Corinto, y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol San Pablo. Vamos a leer, hermanos, para que veamos cómo actúa, cómo debemos de actuar, cómo debe ser nuestro corazón en Cristo, y si no lo tenemos así, hermanos, pedir al Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 5, ahí va a aparecer en la pantalla, hermanos, si no lo han encontrado. Dice el apóstol San Pablo así, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí el apóstol San Pablo está mostrando que había un problema muy grave de pecado ahí en la iglesia de Corinto, pero vamos a ver cómo el apóstol San Pablo va a actuar. Y dice la palabra de Dios: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros aquel que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces vemos, hermanos, vemos aquí la actitud de un verdadero hijo de Dios. Vemos que el apóstol San Pablo, primero que expone el caso, está hablando que pasó un pecado muy horrible en la iglesia. Entonces el hermano dice, no puede quedar impune, tiene que haber un juicio, se tiene que hacer algo. Pero ¿cuál es el objetivo, hermanos? Como decía hace un momento, el objetivo cuando un hermano peca no es pisotearlo, hermanos, como hace rato comentaba, como las gallinas que se cae un pollo y entre todos lo pisotean hasta que lo matan. No, hermano, eso es lo que hace la murmuración. Una murmuración es verdad, como hace rato veíamos la definición, muchas veces puede ser que sea calumnia o muchas veces puede ser que sea verdad. Pero el hecho de que sea una verdad no nos da ocasión para que nosotros hagamos daño, sino al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Ir a oración. Tenemos que orar por esa persona, porque dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 7, la regla de oro: así como os gustaría que hicieran con ustedes, así hagan con los demás. ¿Cómo les gustaría, hermanos, que hicieran con ustedes cuando ustedes hubieran pecado? ¿Que todos se enteraran y que todos hicieran mofa de ustedes? Yo creo que no, hermanos, ni a mí me gustaría. ¿Qué nos gustaría? Misericordia, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustaría que nos trataran con misericordia. Entonces aquí vemos esa actitud, el Espíritu Santo llena al apóstol San Pablo, y vemos su interpretación y su corazón.
Entonces primero dice que hay un pecado muy horrible, como aquí puede pasar, o como puede pasar en muchas iglesias, pueden pasar muchos pecados. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol San Pablo? Dice, el tal que sea entregado a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de la carne, a fin que en el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, la actitud, hermanos, que debe de haber en nosotros es que si un hermano llega a pecar, debemos de dejar, hermanos, que ese hermano, el Señor haga la obra, y tenemos que orar para que su espíritu, ¿qué? Sea salvo. O sea, no estamos diciendo que vamos a solapar a los pecadores, no está diciendo eso el apóstol San Pablo. Es más, él está diciendo que ¿qué? Que lo va a entregar ¿a qué? A Satanás. Pero no lo va a entregar para que se vaya al infierno, sino ¿para qué? Sino para que sea purificado. Hay otra parte donde dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, que dice, he entregado a Himeneo y a Alejandro a Satanás, ¿para qué? Para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. No dijo que los entregó, sale, ya están entregados a la condenación, no. Los entregó ¿para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Dice la palabra de Dios igual, que muchas veces el Señor nos entrega a los verdugos, ¿para qué? Para ser purificados. Entonces muchas veces así es como actúa el Señor, y es como debemos de actuar nosotros, hermanos. Si algún hermano se equivoca, no debemos de pisotearlo, hermanos, porque tristemente es lo que ahora se ve en todas las iglesias, lo vemos en el Facebook. Un hermano sube algo, está equivocado, y todos se le dejan ir, y no, impío, y pecador, y entonces la gente cuando entra dicen, órale, y estos son los hermanos. Imagínate si no fueran hermanos entonces. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que así no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué nos va a llevar a qué? A callar, a refrenar nuestra lengua, a ver la necesidad como hizo Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Oró por sus hermanos. Habían pecado en contra de él, es cierto, pero no tomó la actitud vengativa, sino que oró por ellos. Entonces es lo mismo que aquí dice el apóstol San Pablo. Ese hombre dice, cometió fornicación, y entonces dice, ese se tuvieron que haber lamentado, pero al final ¿qué dice? El tal se ha entregado ¿qué? A Satanás. ¿Para qué? Para que sea purificado. O sea, va a ser entregado a los verdugos para que el Espíritu Santo, entonces si ese hombre quiere la bendición de Dios, el Señor lo va a disciplinar. O sea, lo que aquí está hablando es que va a ser disciplinado, y si él soporta la disciplina, va a ser hijo. Pero ese es el propósito, hermanos. El propósito es que las personas, hermanos, sean levantadas. Entonces eso es lo que debe de pasar, hermanos. Ahora, otra cosa, hermanos, es que debemos de ver que no todos estamos en el mismo crecimiento. Hay hermanos que son ancianos en la fe, hay hermanos que son jóvenes, hay hermanos que son niños, y nosotros tenemos que identificar, hermanos. O sea, obviamente si estás viendo que, por ejemplo, si a mí me están viendo, hermanos, que yo estoy haciendo una actitud incorrecta, pues obviamente tienen que venir. ¿Por qué? Porque dirías, oye, si el hermano está predicando, ¿qué se le ocurre? ¿Qué está haciendo? Pero obviamente si tú ves a un jovencito, un niño en Cristo que apenas va iniciando, pues trátalo con amor, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces es porque hay torpeza en nuestra vida, hay ignorancia, pero muchas veces no actuamos así, sino lo primero que hacemos es acabar su testimonio, andamos hablando mal, ya toda la iglesia sabe, pero no oramos por él. Nunca fuimos a Dios, ¿por qué? Porque pues ahí refleja, hermanos, que no hay amor en nuestros corazones. Porque el amor, que dice la palabra de Dios, veíamos hace unas semanas, el amor no hace nada indebido. El amor que se goza de la justicia y no se goza de la injusticia. Entonces podemos empezar a examinar nuestro corazón y ver qué nos hace falta, hermanos. Entonces esa es la actitud que debemos de tener nosotros, hermanos. Esa es la actitud que el apóstol San Pablo, por medio del Espíritu Santo, queda aquí escrito para nosotros, hermanos, que debemos de tener un corazón, ¿qué? Un corazón humilde, un corazón amoroso, un corazón perdonador, un corazón que entiende que la lucha no es contra nosotros mismos, la lucha es contra Satanás, hermanos. Ojalá, hermanos, de verdad, se los digo en el amor de Cristo, podamos entender esto, que quede grabado en nuestros corazones, que la lucha no es contra nosotros, hermanos, la lucha es contra Satanás. Por eso hay que ponernos a orar, hay que ponernos a ayunar. ¿Para qué, hermanos? Para que Satanás sea derrotado, porque nosotros somos hermanos, fuimos comprados a precio de sangre. Entonces tenemos que empezar a avanzar, hermanos. Ya no hay que ponernos el pie, no hay que trastabillarnos, como veíamos hace rato. ¿Qué pasó con María, con Coré? O sea, pasa eso, hermanos, tristemente. Muchas veces puede pasar con nosotros en otras iglesias. Los hermanos que se enaltecen, los hermanos que tienen autoridad, que son siervos, toman la actitud de prepotencia, toman la actitud de soberbia, y eso muchas veces lleva a la murmuración, a que nada les gusta. Veíamos hace rato que María y Aarón murmuraron porque Moisés se había casado con una mujer negrita. O sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, nos empezamos a dar cuenta que muchas veces esas actitudes todavía están en nosotros. Es que el hermano se vistió de blanco, es que el hermano...
que eso qué importa, hermanos, eso no es pecado. Pero muchas veces nosotros todavía estamos batallando con esas cosas, que porque si se puso a la izquierda, que porque si a la derecha, que porque que pensé que me vio. O sea, no, hermanos, todo eso es un pura, y de veras, y luego estamos infectando a los demás. Se infecta a uno, se infecta al otro, y muchas veces ni es verdad. Entonces, hermanos, no debe de ser así. Ya vimos lo que le pasó a Coré. Coré murmuró, mintió en contra de Moisés y el Señor lo destruyó. Entonces, no, hermanos, debemos de tener mucha sabiduría, debemos de guardar nuestra boca, debemos de tener un corazón, hermanos, humilde, y debemos de pedirle al Señor que nos llene de amor, hermanos, porque no somos enemigos. Amén. Aquí el enemigo es Satanás, hermanos. Con ese es el que hay que pelear, ese es el que hay que reprender, ese es el que hay que darle con todo, hermanos. Y entre nosotros ponernos las manos. Veíamos también, bueno, en el Antiguo Testamento vemos que cuando Moisés, el pueblo de Israel peleaba, ¿qué hacía el pueblo? Le levantaba las manos. Le levantaba las manos a Moisés. ¿Por qué? Porque habían entendido que la lucha no era contra ellos mismos. Le levantaban las manos, hermanos. Así nosotros debemos de levantarnos las manos, no murmurar entre nosotros, no picarnos las costillas, no picarnos los ojos. Como decimos, piquete de ojos, no, hermanos, tenemos que levantarnos las manos. El enemigo es Satanás. Amén, hermanos. Ahora acompañen, hermanos, por favor, vamos a seguir detallando. Acompañen, hermanos, por favor, al libro de Romanos 12, hermanos, versículo 15, hermanos, por favor. Romanos 12, versículo 15. Vamos a seguir viendo, hermanos, cómo debe de ser la actitud de un hijo de Dios. Cómo debe ser la actitud de los que quieren estar con Cristo en la eternidad. Entonces dice la palabra de Dios, Romanos 12, versículo 14, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si no lo tienen, hermanos, ahí los hermanos lo van a proyectar. Dice la palabra de Dios así: bendecid a los que os persiguen. Vemos lo mismo que hizo Moisés. Moisés bendijo a María y a Aarón y fueron perdonados sus pecados. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Aquí estamos viendo, ¿ya vieron? Estamos viendo que somos un cuerpo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Vemos que aquí lo que vemos es que no había unanimidad, no había una unión, sino al contrario, había altivez, había soberbia, había un corazón sucio, un corazón incorrecto delante de Dios. Pero aquí vemos lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a los romanos: unánimes entre vosotros, no altivos. Hermanos que tienen cargos, hermanos, no sean altivos. Y no estoy diciendo que lo sean, hermanos, cada quien sabe, pero hermanos, no debemos ser altivos, sino al contrario, dice, sino asociándonos con los humildes. Veíamos hace unas semanas que el Señor, ¿qué dijo? Le lavó los pies a sus discípulos y les dijo: ¿quién decís que soy yo? ¿Y qué le dijeron? Pues tú eres el Señor. Bien han dicho. Y aunque soy el Señor, no por eso soy un rey, no los trato como un capataz, no soy un dictador, sino al contrario, los estoy sirviendo. Entonces aquí empezamos a ver, hermanos, unánimes, no altivos, asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí nos estamos dando cuenta que ¿qué? Veíamos que hace ratito esta María y Aarón estaban murmurando de Moisés por algo que no tenía ni sentido. Así seamos nosotros, hermanos. Que si el hermano puso la mezcladora así, que la ponga, hermanos, eso no es pecado. Nada más lo que sea pecado, eso sí, hermanos. Hermano, ¿sabes qué, hermano? Vi que mentiste. Hermano, ¿sabes qué? Vi que estás adulterando. Hermano, vi que robaste. Pero que si el hermano, que porque está así, con la cerrada, que porque se trae corbata, eso no importa, hermanos. O sea, esas son trivialidades, hermanos. Y por eso muchas veces hay murmuración. ¿Por qué? Porque estamos peleando por torpezas, por cosas que no son, de veras que no son ni pecado. Dice la palabra de Dios que eso no debe de ser así. Debemos de pelear por lo que sí, hermano. Si tú me estás viendo, hermano, a mí, que yo estoy haciendo cosas que no, repréndeme, hermano. Pero no porque, hermano, es que yo creo que esos zapatos le combinan unos azules. No, hermano. O sea, ya debemos de avanzar. De verdad, hermanos, pasa todo eso. Da risa, hermanos, pero de verdad que sigue pasando. Y no nada más en esta iglesia, hermanos. Yo he estado en muchas iglesias. Iglesias se han dividido, hermano. Yo he visto. Se han dividido por trivialidades. Que porque esto, que por... Y de veras, y así se causan las divisiones. Entonces vemos, hermanos, que dice unánimes, no altivos, asociándose con los humildes. Humildad, hermanos. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y después vemos en el 17, no paguéis a nadie mal por mal.
La murmuración es un síntoma cuando uno paga mal por mal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien habla mal de ti, ¿qué es lo que sigue? Sale, pues yo también hablo mal de él. Y aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que qué? No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y eso fue lo que pasó, hermanos. ¿Qué hizo Moisés? Moisés no se vengó. Cuando Coré habló, esos 250 hombres se rebelaron. Moisés no hizo eso, sino que dejó lugar a la ira de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando nosotros leemos este pasaje, hermanos, la verdad, hermanos, un hijo de Dios, ¿sabes qué le va a producir? La verdad le va a producir llorar, se va a quebrantar. Porque nadie de los de aquí va a decir, sí, ya quiero que este hermano se vaya al infierno. Ya me tiene harto, siempre me hace daño, ya quiero que ardan las llamas. Yo no creo que tengan ese corazón, hermanos, sino al contrario, hermanos. Yo creo que cuando vemos un hermano que no entiende, que cae, que está luchando, a lo mejor muchas veces el Espíritu te hace llorar. Cuando entiendes lo que dice el Señor, dejad lugar a la ira de Dios, dices, no, Señor, así como Moisés, ¿qué pasó? ¿Qué les dijo? Los voy a consumir. Vemos muchas partes del Antiguo Testamento que decía, apártate, Moisés, voy a consumir a toda esta congregación. Y vemos que Aarón y Moisés, ¿qué hacían? Se postraban y decían, no, Señor, por favor, no los consumas, es tu pueblo, ¿qué van a decir de ti? Y ese debe de ser nuestro corazón, hermanos. Nuestro corazón debe de ser eso, que cuando el Señor dice, dejad lugar a la ira de Dios, que tú digas, no, Señor, no, ten misericordia de mi hermano. ¿Cómo crees, Señor, que se va a perder eternamente? Tú también diste su vida. Y entonces empezamos a ver que es ese corazón del Espíritu. Es ese corazón que debemos de tener, un corazón lleno de misericordia, un corazón lleno de perdón, un corazón que a pesar de que le vaya mal, Él no va a pagar con mal, sino va a pagar con bien. Ese debe de ser nuestro corazón, hermanos. Y así entonces, hermanos, vamos a erradicar ese pecado horrible, hermanos, que Dios no quiere que suceda en nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ese es el corazón de un verdadero hijo de Dios. Un corazón perdonador. Un corazón que no guarda rencor. Un corazón que está viendo qué bien hacer. No un corazón que está viendo qué maldad, cómo vengarse, o va a estar viendo nada más los defectos. Yo, hermanos, y también, hermanos, yo creo que todos hemos hecho eso. Muchas veces luego nada más estamos viendo a ver cuál es el error del hermano. Híjole, este ya se equivocó, este también ya se equivocó. Y nada más están así, hermanos. Y luego lo peor, pasan y la riegan. No, hermano, ¿qué te crees que esto? No, hermano, ¿qué te crees que el otro? Y los hermanos, ¿qué? Se van envenenando. Y muchas veces pasa eso de que a lo mejor pasa el hermano y nadie lo quiere saludar. ¿Por qué? Pues porque ya todos están bien envenenados. Todos están bien envenenados, hermanos, porque hay mucha murmuración. Pero Dios no quiere eso, hermanos. Ese no es el corazón de los hijos de Dios. Acompañen, hermanos, al libro de Juan, por favor. Vamos a seguir viendo cómo es la actitud de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud? Porque Dios quiere que tengamos ese corazón. Amén, hermanos. Es el libro de San Juan, hermanos. San Juan capítulo 3, hermanos. 34, hermanos. Vamos a ver el corazón de Cristo y el corazón que Dios quiere que tengamos, hermanos. Y con esto, hermanos, nosotros vamos a poder erradicar ese problema. Vamos a poder quitar todo eso, hermanos. Ahora, ahorita vamos a ir a Mateo 18, hermanos, porque obviamente, si nosotros estamos viendo que un hermano está fallando, no quiere decir que te vas a hacer de la vista gorda y que el hermano esté pecando, no. A mí una vez me pasó así, hermanos, en una iglesia, que obviamente ese hermano tuvo que salir, porque ese hermano decía, él predicaba y decía así. Decía, mira, hermano, si tú pecas, yo a ti te voy a exhortar. Pero si tú ves que yo peco, tú a mí no me puedes decir nada porque yo soy el pastor. Y cuando yo escuché dije, no, espérate, o sea, ¿de qué estás hablando? Y de veras le tuvimos que decir, el chiste es que el hermano se enojó, el hermano se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque veíamos un corazón igual incorrecto, un corazón que obviamente tenía soberbia, tenía orgullo y que él sí quería exhortar, pero ¿saben qué decía? Pero a mí no me puedes decir nada. Esa no es la actitud de los hijos de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 13, versículo 34.
Dice la palabra de Dios: un nuevo mandamiento os doy. Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y esta palabra es para nosotros porque nosotros somos sus discípulos. Un nuevo mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces aquí empezamos a ver la característica de los hijos de Dios, hermanos. El amor, hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, hermanos. Esa es la diferencia, hermano, y eso es lo que Dios quiere ver en nuestros corazones, que nosotros tengamos amor. En eso van a conocer, hermanos. No nos van a conocer porque nos ponemos corbata y nos ponemos traje. No nos van a conocer, hermanos, porque estamos cada 8 días y decimos aleluya y decimos gloria a Dios. Sino ¿por qué? Porque nos amamos los unos a otros. Eso es lo que la gente quiere ver, hermanos. Eso es lo que necesita el mundo. Las personas que llegan aquí quieren ver que hay amor entre nosotros. Eso es lo que tiene que pasar, hermanos. Y entonces, hermanos, si hay amor, veíamos hace un tiempo que el amor, ¿qué? Es sufrido, el amor es benigno, el amor de Dios estamos hablando claramente, el amor de Dios es sufrido, es benigno, no se irrita, no se envanece, no hace nada indebido. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, ese es el corazón que Dios quiere, un corazón de amor, y con ese amor nosotros vamos a poder, hermanos, erradicar ese pecado tan horrible de la murmuración. Amén, hermanos. Acompáñenme, hermanos, ya vamos a acabar, hermanos, ya se nos está acabando el tiempo. Acompáñenme, hermanos, al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11. Es una exhortación de Santiago. Y esta exhortación también es para nosotros. Santiago 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis, o sea, no hables mal de tu hermano, no lo calumnies, aunque haya hecho mal, no por eso murmures. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros murmuramos, hermanos, ¿sabes por qué murmuramos? Porque no hemos aprendido a perdonar. Porque si nosotros hubiera un corazón de perdón, en el momento que alguien nos hace daño, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el amor cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. Entonces, ¿qué pasa? El que verdaderamente, hermano, el que verdaderamente tiene amor, no perdona y no murmura. ¿Por qué? Porque soporta el agravio, hermanos. Eso es lo que diferencia a un hijo de Dios. Un hijo de Dios, su característica es que es un perdonador. Yo una vez escuché un hermano, y obviamente viendo su testimonio de este varón, él decía así. Me acuerdo, a mí me impactaba porque este varón decía así, un hermano que es un hermano en Cristo muy bendecido, decía así. Dice: mira, hermano, no te preocupes. Si pecas contra mí, ya estás perdonado. Ni te preocupes, hermano. Y si vuelves a pecar, ya sabes que ya te perdoné. Así que si me la quieres volver a hacer, no te preocupes. Estás perdonado todas las veces. Entonces, cuando yo escuché eso y veía su testimonio, decía: sí, es cierto. Amén, así es. ¿Y qué pasa cuando alguien perdona? ¿Qué significa perdonar? Olvidar, exactamente. ¿Perdonar es qué? Olvidar. Y cuando tú olvidas, ¿tú crees que vas a tener tiempo para andar murmurando? Pues no. Porque obviamente ya está olvidado. Imagínate que Dios fuera así, hermanos. Que Dios te perdona, pero ahí te está recriminando todos tus pecados ocultos que hiciste. No, hermano. Así no es el Señor. El Señor cuando perdona, ¿qué dice? Entierro tus pecados en el fondo del mar. Y nunca más, ¿qué? Me acordaré de ellos. Entonces por eso veamos este versículo, porque dice: hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Lo está juzgando, ¿por qué? Porque no ha perdonado. Y dice, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros estamos murmurando, estamos juzgando, hermanos. Nos ponemos en el trono de Dios. Sale, yo dictamino esto. Pero ¿qué es lo que hace Dios?
Dios cuando se sienta en el trono, ¿qué dice? Misericordia. Pero Señor, es que, perdón. Esa es la actitud de Dios. Pero nosotros como seres humanos civiles agarramos y, sí, y este hizo esto y hizo lo otro, y sale, empiezas a condenar y a meter la espada a todos. Y dice el Señor, espérate, pues si tú ni eres juez, estás juzgando a tu hermano, pero, y a ver, ¿a ti quién te puso como juez? Y el que es juez, no ha juzgado. Y eso nos lleva a un pasaje que lo hemos comentado, que pasó con Jacobo y Juan, que entraron a una ciudad y no quisieron escuchar a Jesucristo, y entonces de volada salen y dicen, Señor, oramos para que descienda fuego y los consuma. Órale, o sea, de volada así actuamos, hermanos, agarramos, sale. Ahora sí vamos a agarrar y sacamos el filetero y sale, hermanos, sacamos la espada y empezar a volar cabezas. Pero el que verdaderamente tiene la autoridad para cortar cabezas, no quiere cortar cabezas, que fue lo que el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿No sabes de qué espíritu sois? Yo no he venido a condenar, sino he venido, ¿qué? A salvar. Entonces, hermanos, ahí nos empezamos a dar cuenta otra vez cómo es la actitud de Dios, cómo es la actitud de los hijos de Dios. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Acompáñenme, hermanos, a Mateo 18, ya vamos a acabar, hermanos. Ya vamos a acabar. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, porque el que juzga es juez, y nosotros no somos jueces, hermanos. El juez es el Señor, y el juez todavía no está sentado en el trono, sino todavía está como ¿qué? Como abogado, hermanos. Entonces hay que quitar ese dedo amenazador, ese dedo que nada más anda señalando, anda viendo los errores, pero caso curioso, sus errores no lo ve, hermanos. Eso no debe de ser así, al contrario, debemos de ver nuestros errores y dejar que los hermanos, cada quien es responsable de su vida. No quiere decir, hermanos, que no nos importan los hermanos, pero primeramente tenemos que ver nuestro corazón. Si el hermano quiere, no quiere, debemos de orar por él, como hizo Moisés. Pero si el hermano al final de cuentas no quiere, hermanos, tú déjalo, hermanos, porque es libre. Y no estoy diciendo por eso, no se malentienda, hermanos, hay que ver a los hermanos. Pero obviamente si eso te va a llevar a juzgar, a murmurar, entonces nos estamos dando cuenta que nuestro corazón todavía no ha sido perfeccionado y tiene que ser perfeccionado. Entonces dice Mateo capítulo 18, versículo 15, hermanos, dice el encabezado, ¿cómo se debe de perdonar al hermano? Dice la palabra de Dios, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, lo que vemos hace rato. Ahora, hermanos, de ahora en adelante, hermanos, en el amor de Cristo, eso les va a ayudar a ustedes, es para su propio beneficio, para mí también. Siempre que tengan un problema, vayan con los hermanos, cada quien con cada cual. No tienen por qué andar regando la sopa, cada quien, hermanos. Si hay un problema, hermano, ¿sabes que yo vi esto, hermano? Ven para acá, hermanito, vamos a platicar en el amor de Cristo. Y viceversa. No anden regando la sopa, hermanos. Porque no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Si lo dijera el hermano Daniel, obviamente, ahí sí tómenlo en duda, ni me hagan caso, pero no estamos hablando palabra de Daniel. ¿Estamos hablando qué? ¿Palabra de quién? Palabra de Dios, hermanos. Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, hermanos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí ya vieron cómo el Señor es hermoso, nos da la pauta. Un verdadero hijo de Dios, ¿qué actitud va a tener? Como vimos hace rato, un corazón humilde. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Si yo he pecado y viene mi hermano y me dice, ¿sabes qué, hermano? Has fallado. ¿Cuál debe de ser mi actitud? Hermano, tienes razón. Hermano, a lo mejor no me di cuenta. ¿Sabes qué, hermano? A lo mejor, hermano, he pecado. Perdóname. Hermano, ayúdame a orar. Hermano, ayuda por mí. ¿Sabes que estoy débil? Esa debe de ser la actitud, hermano. ¿Y qué pasa? Como no hay murmuración, eso queda ahí. Eso queda oculto, y solamente el Señor, que es el importante, el que perdona los pecados, es Cristo, se queda, hermanos, y nadie ¿qué? Nadie es envenenado. Se queda ahí oculto, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra? En el 16, mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces aquí ya estamos viendo que si algún hermano se le sorprende en un pecado, y este hermano dice que no lo hizo, y todos, entonces hay testigos, entonces obviamente, ¿qué pasa? Van a traer a los hermanos, hermano, ¿qué está pasando contigo? O sea, no, ya son varios testigos, hermanos. O sea, ya varios te están viendo lo que estás cometiendo. Entonces este hermano, o sea, vean la misericordia de Dios.
Primero dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? ¿Ora Dios para que descienda fuego y los consuma? No. ¿Qué dice? Habla con él porque lo quiero perdonar. Yo no lo creé para el infierno, ¿lo creé para qué? Para vida eterna. Y dice, y después, si no entendiere con esa exhortación, toma a otros 2 hermanos. Toma, o sea, otra vez ahí va la misericordia de Dios, la exhortación, la paciencia, lo que debe de estar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que nuestros problemas se solucionen. La palabra de Dios es ¿para qué? Para edificación, no para destruir, hermanos. Todo esto que estamos oyendo, hermanos, aunque la palabra de Dios sea fuerte, es para bendecirnos, no es para hacernos daño, hermanos. No es para que vean o que se sientan de una manera a lo mejor como que, no sé, ¿verdad? Cada quien muchas veces podemos tomar una actitud a lo mejor no la idónea, pero no, hermanos, la actitud es de que nosotros podamos entender que el pecado nos causa daño, el pecado es grave. Entonces, volvamos a retomar aquí, lo que vemos es que el Señor es un Dios de misericordia. El Señor quiere que a pesar de que el hombre reincide, ¿qué dice el Señor? Tráete otros testigos para que sea exhortado. Y después, ¿qué dice en el 17? Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, fíjate, ahí sí ya Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si un hermano está haciendo algo ya muy terrible, obviamente, hermano, se tiene que anunciar. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor algo descabellado, para que podamos entender, para que también no... O sea, el Señor es sabio, hermanos. Hay cosas que obviamente se tienen que decir. Obviamente, si aquí, hermanos, hay un hermano, que es un hermano que roba muy seguido, pues obviamente también se tiene que anunciar, porque si no, pues va a robar a toda la iglesia. O sea, el Señor es sabio, hermanos. Obviamente está hablando de los hijos de Dios. Puede que haya faltas, puede que haya algunas actitudes, pero tenemos que solucionarlas. Pero dice que cuando ya alguien, hermanos, está practicando el pecado, se le tiene que decir a la iglesia. Obviamente el objetivo también es que esa persona le dé vergüenza, hermanos. No es para que, sí, le haga la ley del hielo, no, hermanos. Es para que este hombre se sea avergonzado, sea disciplinado, pero el objetivo es que él reconozca su falta. Y dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, aquí ya Dios está dando las indicaciones. Si un hermano no entiende, dice la palabra de Dios, con los tales que aún ni comáis. Pero obviamente el objetivo igual no es de, sí, pues es el apestado, ya es Babel, ese ya está desechado, no, hermanos. O sea, ¿qué hacemos, hermano? La palabra de Dios vuelve a contestar, ¿qué se hace con el gentil y el publicano? ¿No se tiene que orar? Entonces nos damos cuenta que el Señor siempre nos va a llevar ¿a qué? Misericordia, misericordia, misericordia. Ese es el corazón de Dios. O sea, el corazón de Dios es edificar al cuerpo y de que el cuerpo sea edificado, pero obviamente, hermanos, debemos de ser sabios. Entonces, hermanos, lo primero, vemos la palabra de Dios. Si tu hermano peca contra ti, tú y él solos. Nadie se tiene que enterar. Y si no te oyere, entonces tomas a un testigo. Y si no, ¿qué dice? Si no de escuchar a los testigos, entonces se le tiene que decir a la iglesia, ¿para qué? Porque obviamente a todos nos ha pasado que cuando alguien se entera, a mí me llegó a pasar en la escuela, que hacía una fechoría y todos se enteraban, no, pues sí te afectaba, ¿no? Decías, híjole, todos se enteraron, te daba vergüenza. Y entonces en tu mente de verdad decía, no, ya no lo voy a hacer. No, qué vergüenza, todos se enteraron, mi papá, mi mamá, todos. Y entonces obviamente era una disciplina, ¿para qué? Para poder ser edificado y decir, ¿sabes qué? Ya no lo vuelvo a hacer. ¡Qué vergüenza! ¿No? Yo creo que a todos nos llegó a pasar alguna vez. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Pero si no oyere la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Entonces ahí es donde ya dice el Señor, ¿sabes qué? Este sí es un peligro. Y por eso muchas veces, hermanos, por amor de la iglesia, por amor de los hermanos, se tienen que expulsar hermanos. Se tienen que expulsar personas, ¿por qué? Porque también se tiene que cuidar a la iglesia. O sea, no crean, hermanos, que el Señor también, ay, sí, como el Señor quiere que perdone, se va a dejar pasar por alto el pecado. Que cada quien haga lo que quiera, no, hermanos. O sea, va a haber un momento donde un hermano que pase el límite, que pase el umbral, hermano, sale. Este hermano ya está en un pecado muy malo, tiene que ser disciplinado, tiene que ser expulsado. Pero obviamente, el objetivo, ¿qué tiene que hacer la iglesia por ese hermano? ¿Orar? Obviamente, hermanos. Entonces vemos, hermano, que esa es la intención. Orar, hermanos, no murmurar. Ay, sí supiste que el hermano lo hizo esto y ya está desechado. Sí, ese no es el objetivo, hermanos. ¿Eso en qué edifica? Pues eso no edifica nada. Al contrario, nada más estás llenándote de cosas que no te sirven. Pero qué diferencia sería, oye, hermano, ¿qué te crees que disciplinaron al hermano?
lo anunciaron en la iglesia. ¿Cómo ves si nos ponemos a ayunar por él? ¿Ven la diferencia? Que eso es un corazón que te muestra que ve la necesidad, que se da cuenta que es un alma de Cristo, es un alma que si no se arrepiente va a perecer. Ese es el corazón de los hijos de Dios, está viendo la necesidad. Entonces ese debe de ser nuestro corazón, hermanos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, de verdad, hermanos, gracias a Dios es muy clara, hermanos. Solamente que, como decimos, queramos ahí moverle a tole con el dedo, queramos darnos a tole con el dedo, pero yo creo que no, hermanos. O sea, la palabra es clara, hermanos, es fuerte, pero es buena, hermanos. ¿Por qué? Porque si no es así, hermanos, todos un día vamos a estar en el trono, en el gran trono blanco. Y hermanos, o sea, no hay que encontrarnos como enemigo al Señor, sino como amigo, que diga bienvenido, buen siervo fiel, y no que te diga nunca te conocí, Señor, pero pues si yo tocaba, yo predicaba, y que te diga el Señor, pues sí, pero pues eras un murmurador, siempre andabas haciendo daño en la iglesia, siempre andabas hablando mal de tus hermanos, nunca haces por ellos. Ay, sí es cierto. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a quedar mudos, hermanos. Vamos a quedar enmudecidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a decir, si nunca te apartaste del pecado, si ibas cada 8 días, pero eras un religioso, siempre andabas hablando mal del pastor, que porque si traía gorrito, que porque si quién sabe qué, pero nunca oraste por él. Entonces nos empezamos a dar cuenta, hermanos, que tenemos que desechar toda esa basura, tenemos que desechar todo eso que no le agrada al Rey. Y saben que, hermanos, Dios nos va a bendecir, porque ese es el objetivo es que Dios nos bendiga, hermanos. O sea, el objetivo no es que nadie se vaya todo triste, no, hermanos, sino al contrario, es una exhortación de parte de Dios. ¿Para qué? Para ser purificados, para ser limpiados, para que cuando Dios venga, diga, este es mi hijo, vámonos. Y que uno tenga también esa confianza, hermano, que digas, amén, ya voy con el Rey. Y no que estemos atormentados porque vivimos una vida doble, porque vivimos una vida de murmuración. Entonces, este título, hermanos, yo le puse a la predicación, ahorita, por si lo quieren anotar, yo le puse murmuración, un pecado muy natural. Porque de verdad, hermanos, se ha hecho algo tan natural en las iglesias, se ha hecho algo como que parece que ni es pecado, de veras ni parece que es pecado. Y ahí todos estamos ahí. Pero viene Dios y dice, no lo practiques, porque acuérdate lo que pasó con Coré. Vino el destructor y se los tragó la tierra. Además no ayuda en nada, no edifica nada a nadie que todos se enteren de los pecados de otros. Al contrario, lo único que pasa, una vez me comentó un hermano, ¿no? De que un hermano comentó su situación, y entonces en vez de que los hermanos fueran edificados, ya no se querían acercar al hermano. O sea, el hermano comentó su testimonio y dijo, hermanos, es que yo fui esto, fue el otro, y al final los hermanos ya no querían saludarlo. ¿Por qué? Porque obviamente así somos, hermanos. Obviamente tendemos a, no, pues es el apestado, ni te acerques. Pero Dios no es así. La murmuración produce ese tipo de cosas que no agradan a Dios. Y Dios lo que quiere, hermanos, es un corazón misericordioso, amoroso, perdonador, paciente, amigable. Eso es lo que Dios, eso es el fruto del Espíritu, hermanos. Lo vemos en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, lo dice el libro de Gálatas, paciencia, benignidad, bondad. Eso es lo que es del Espíritu, hermanos. Y nosotros tenemos que meternos en oración, hermanos, para que el Espíritu, hermanos, sea el que tome el control de nuestras vidas. Y si no lo tenemos, el Señor nos lo va a dar, hermanos. Pero hay que humillarnos. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en nuestros pies, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. A pedirle que su palabra no vuelva vacía, sino al contrario, cumpla su propósito, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Ahí platica con el Señor. Yo la verdad no te conozco, hermanos, pero el Señor sí te conoce. A mí me conoce. La verdad necesitamos ser purificados, limpiados, y solamente eso lo puede hacer el Señor. Entonces ahí, hermano, en tu lugar, tú platica con el Rey. Acuérdate que el Señor no vino para condenar, sino para salvar y perdonar. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. El Señor quiere bendecirnos, quiere llenarnos de su Espíritu, pero depende de nosotros, hermanos, si queremos
creer a su palabra o no queremos. Pero pidamos al Señor, hermanos, que no haga corazón de incredulidad en medio de nosotros. Leímos palabra de Dios, no hablamos palabra de hombre. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón para adorarte a ti. Cambia nuestros corazones, Señor. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón para adorarte a ti. Solamente los adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, son los que tú necesitas, Señor. Son los que van a estar contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra vida, Señor, sea transformada. Pon el deseo, Señor, de ser cambiados, de ser transformados, Señor. Queremos eliminar de nuestra vida, Señor, toda la maldad, toda la suciedad. Ponnos amor, Señor, como el que tú has tenido por nosotros, para orar los unos por los otros, para tener un corazón, Señor, en el cual nuestra lengua, Señor, se guarde. Que entendamos, Señor, que esto no nos ayuda, Señor. Este pecado, Señor, causa destrucción. Y que muchas veces ni parece pecado, Señor, pero causa mucho daño. Gracias, Jesús, porque tú nos hablas hasta hoy. Te pedimos que no te apartes de nosotros, Señor. Que tu paciencia y benignidad, Señor, sigan con nosotros. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor. Quita toda la maldad, todo lo que no te agrade, Señor. No queremos perecer por el destructor, Señor, sino al contrario, queremos agradarte, Señor. Por favor, Señor. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón
Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, hermano, la reunión está terminada.